a pasar al director general de Transporte y Movilidad, don Cristóbal Maza Olivera. Buenos días, señor Maza Olivera. Bienvenido de nuevo a esta comisión. Si le parece, pasamos a sustanciar la pregunta. El señor Ferreira Alonso tiene la palabra para formularla por tiempo de 3 minutos. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señor Maza, buenos días. Miren, Navalmoral de la Mata y sus ciudadanos han sido una población muy recurrente en su estrategia política de confrontación partidista contra el Gobierno de España. Ustedes han manejado los sentimientos de los moralos y moralas sabiendo que estaban en un camino sin salida y le trasladaron la idea falsa de que harían lo que fuera preciso para soterrar el tren a su paso por Navalmoral. Incluso dijeron que podían financiar esas obras de soterramiento. El beneficio de la duda, por estar de estreno en el Gobierno, les llevó a que se mostraran muy atrevidos con esta cuestión e incluso llegaron a pensar que con este tema los y las socialistas nos estábamos echando tierra encima. Mire, el Gobierno de María Guardiola, con ustedes al frente de la Consejería de Infraestructura, han sostenido una política comunicativa favorable al soterramiento, sin percibir que desde el minuto 1 estaban en una huida hacia adelante. Y desde el Grupo Socialista somos conscientes que en este caso es menos popular en la población ser sinceros y decirle lo que es y no lo que a la gente le gustaría escuchar. Pero tenemos la tranquilidad de haber sido sinceros con la población. Una verdad que no gusta es más rentable a medio plazo que una mentira para agradar los oídos de la gente. En este sentido, ustedes prometieron a Navalmoral de la Mata un estudio de viabilidad para el soterramiento del tren a su paso por la población, que incluyeron en el presupuesto para este año 2024. Por esta razón le preguntamos en qué situación se encuentra el estudio de viabilidad para el soterramiento de la línea de alta velocidad a su paso por Navalmoral de la Mata. Nada más. Muchas gracias, señor Ferreira. El señor Maza Olivera tiene la palabra para contestar por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. En contestación a la pregunta que formula el señor Ferreira sobre la situación del estudio de viabilidad para el soterramiento de la línea de alta velocidad a su paso por Navalmoral de la Mata, permítame que le ayude a hacer un poco de memoria. En mi primera comparecencia ante esta comisión, a preguntas del Grupo Unidas por Extremadura, hace ahora poco más de un año, ya manifesté el firme compromiso de la Junta de Extremadura de luchar por una solución para el trazado ferroviario por Navalmoral distinta de la planteada en el proyecto. Es por ello, como usted ha dicho, que dotamos en los presupuestos de una partida de 80.000 euros para realizar un estudio al respecto. Esta era una reivindicación como la que había liderado la anterior alcaldesa de Navalmoral de la Mata, que en septiembre de 2020, y por tanto antes de la aprobación del proyecto, y con el apoyo unánime de la ciudadanía morala y la Corporación Municipal al completo, pidió a Adif la realización de un estudio de viabilidad sobre la alternativa de soterramiento del trazado de la línea de alta velocidad o de ferrocarril a su paso por el tramo urbano de Navalmoral de 1,5 kilómetros de longitud. Una petición por escrito basada en un argumentario desarrollado en más de 22 folios, que incluía razonamientos como los que cito textualmente a continuación. El soterramiento es la única alternativa social, urbanística, ambiental y técnica para el desarrollo de la ciudad, en consonancia con los planteamientos de sostenibilidad, movilidad urbana y perspectiva de género que se recogen actualmente en la normativa vigente. También se describían con bastante detalle los riesgos y problemáticas del trazado en superficie, algunos de los cuales calificaba como irresolubles o al menos durante decenas de años. Esos riesgos condenarían a Navalmoral durante décadas a un menor desarrollo. Entre los riesgos que figuraban en ese informe estaban los riesgos para la permeabilidad urbana y la sostenibilidad de la ciudad, el riesgo de exclusión social, el de perspectiva de género, el de accesibilidad, el de segregación económica, el riesgo de inundación, el riesgo para la movilidad urbana y el colapso de tráfico, el riesgo para el desarrollo urbanístico, económico y demográfico y un riesgo que calificaban como muy grave por una posible evacuación de Navalmoral en caso de accidente nuclear de Almaraz.
A dicha petición del Ayuntamiento respondió Adif en junio de 2021 con un estudio de viabilidad, en este caso de 18 folios, planos aparte, en el que concluía que por motivos de retrasos y de sobrecoste económico descartaban la alternativa de soterramiento y se mantenían en el trazado en superficie. Ante esa respuesta, tanto la alcaldesa como el anterior Gobierno de la Junta de Extremadura, el Gobierno socialista, aplicaron la técnica de inmersión e hicieron como los hipopótamos del Serengeti. Se sumergieron lentamente en el charco como si no hubiera pasado nada. Antes de la publicación en el DOE de los presupuestos para este ejercicio 2024, concretamente el 5 de febrero, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó Mérida y mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta María Guardiola, a la que también asistió el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín. En el transcurso de esa reunión, el ministro se comprometió a mejorar el proyecto de integración de la línea de alta velocidad a su paso por Navalmoral. Nada más se supo hasta la fecha. Por otro lado, el soterramiento de Navalmoral es una actuación incluida en el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, que actualmente está sometido a estudio ambiental estratégico. Por cierto, señor Ferreira, ahora sí está en tramitación ambiental y no el 9 de mayo, cuando, como usted aseguraba en esta comisión. Como digo, no se ría, señor Ferreira. Por favor, vamos a mantener las formas como hasta ahora hemos hecho, ¿de acuerdo? Como digo, en el periodo de información pública de la tramitación del plan se ha recibido respuesta desde la Dirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, en la que sobre esta iniciativa en concreto indica textualmente que no da lugar la propuesta de medidas para el soterramiento de la línea de alta velocidad en Navalmoral de la Mata, sin aclarar obligatoriamente que, en su caso, el estudio correspondiente debería ser redactado por este Ministerio, estudio que, en su caso, además, debería derogar un estudio informativo aprobado y vigente. Teniendo en cuenta que el Gobierno de su partido, con el presidente Sánchez a la cabeza, tiene aún pendiente de aprobar el estudio informativo del tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Oropesa de 135 kilómetros, un estudio que fue presentado a información pública hace 6 años, en 2018, curiosamente el año en el que el PSOE llegó al Gobierno de la Nación. Teniendo en cuenta esto, como digo, la necesidad de redacción de un nuevo estudio informativo para Navalmoral asusta mucho en sus manos. Así pues, estará usted conmigo que si en lugar de puentes en el Gobierno de la Nación nos encontramos muros, y teniendo en cuenta el deber y compromiso con los ciudadanos extremeños de optimizar los recursos públicos que esta Administración tiene como principio de gestión, entendemos que no es sensato gastar por gastar o por malgastar recursos, si tenemos la convicción de que no van a ser atendidos. No obstante, no descartamos un nuevo estudio en el futuro, pero cuando conozcamos las mejoras comprometidas al proyecto de integración por parte del ministro y si, en base a ellas, estas mejoras resultarán insuficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maza. Tiene la palabra el señor Ferreira por tiempo de 5 minutos para réplica. Qué dura la hemeroteca, señor director general. Año 2006. También hay razones de seguridad por las que no se debe soterrar. Alcalde de Navalmoral de la Mata del Partido Popular. Alcalde de Navalmoral de la Mata del Partido Popular. Si la hemeroteca la podemos utilizar todos. Mire, yo no quería poner en cuestión si el soterramiento se debe hacer o no. Ese debate está hecho. Hemos debatido en la legislatura pasada largo y tendido aquí. Yo lo que quiero poner en cuestión es que ustedes han engañado a la población de Navalmoral de la Mata. Señor Maza, esa es la realidad. Así que deje de darle vueltas a la peonza. Ustedes no van a estudiar la viabilidad del soterramiento de su paso por Navalmoral de la Mata, al menos con este presupuesto. Con eso ya seguro. Y mucho menos, ustedes no van a financiar con presupuesto de la Junta de Extremadura ningún soterramiento en esta localidad. Y si cree que miento, lo tiene muy fácil. Comprométase aquí con la población morala a que ustedes harán esto realidad en esta legislatura. Hágalo.
Y así quedarán las palabras no en periódicos, aquí, en sede parlamentaria. Y cuando lleguen las elecciones hablamos. Porque ¿a quién quieren engañar, señor Maza? ¿Ustedes son conscientes del daño social que han hecho a la población por sus mentiras veladas? ¿Ustedes son conscientes de lo que están sufriendo personalmente mis compañeros en el Grupo Municipal Socialista por sus mentiras públicas? ¿Son conscientes? ¿Son conscientes que lo único que han hecho mis compañeros desde el Gobierno fue sacar del proyecto del cajón, que es donde lo tenía el señor Rajoy, conseguir más inversión, 20 millones de euros más, para mejorar ese proyecto existente que nos dejó el señor Rajoy? ¿Es consciente lo que supone la irresponsabilidad de crear falsas expectativas a la población? Mire, nuestros compañeros siempre fueron responsables, a diferencia de ustedes. Se comprometieron a solicitar al Ministerio ese estudio de viabilidad y lo hicieron. Y cuando estuvo el resultado, cumplieron con la población con lo que dijeron. Porque mentir es lo que han hecho desde el primer día ustedes cuando han llegado al Gobierno municipal y autonómico. Y las pruebas, y a las pruebas me repito, señor Maza, la señora Guardiola en campaña, en ese momento cuando no encontraba los enchufes del tren, se comprometió en Navalmoral a hacer realidad el soterramiento del tren. Y desde que salió elegida presidenta de la Junta de Extremadura, todo ha sido un despropósito que le está hipotecando la credibilidad según pasa el tiempo. Primero mandó a su consejero de Infraestructura y a su equipo a reunirse con el recién elegido alcalde y empezar la guerra abierta con el Gobierno de España. En ese momento, cuando todo pintaba bonito y ustedes solo pensaban en agradar porque no tenían gestión en sus espaldas, nos encontrábamos con estos titulares. Mire, Manuel Martín reitera en Navalmoral de la Mata el apoyo renunciable de la Junta de Extremadura al soterramiento de las vías, con colaboración económica si fuera necesario. Por cierto, aprovecho para decirle, en la foto está el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Para otra vez inviten a todos los grupos, si quieren hablar con transparencia. Esto era un acto de partido, para engañar a la población morala. 30 de noviembre. La Junta destina 80.000 euros a los presupuestos del 24 para elaborar un estudio de viabilidad y soterramiento de las vías. Y 3 de diciembre, con lo mismo, la Junta destina 80.000 euros a analizar la viabilidad y soterramiento del tren en Navalmoral. Bien, pues aprobaron ustedes los presupuestos con el apoyo del Grupo Vox, no escucharon ninguna de nuestras 600 enmiendas y empezaron a ejecutarlo lo que llevamos de año. Señor Maza, estamos en septiembre, queda un trimestre para terminar el año y hoy mi grupo está reunido con la consejera de Hacienda para abordar los presupuestos de 2025. ¿Y qué ha pasado con la partida presupuestaria que financiaba el estudio de viabilidad? Pues que nos acaba de confirmar usted que se va a quedar en el cajón, como dejó el proyecto el señor Rajoy cuando gobernaba. Está en el olvido, está en la nada, como todo lo que hacen ustedes. Han preferido abrir otras trincheras de lucha partidista contra el Gobierno de España y como se ve que ya no le da réditos el asunto de Navalmoral, pues ahí quedan sus vecinos y sus promesas falsas. Mire, el estudio de viabilidad de soterramiento es así. Esta es la realidad. Estas son las obras, señor Maza. Así están las obras a su paso por Navalmoral. ¿A qué esperan para estudiar la viabilidad? ¿A que estén pasando los trenes? Ustedes están engañando a los moralos y tienen que reconocerlo. Los están mintiendo. Han incumplido su compromiso. Yo lo que le digo es que el comienzo de las obras era necesario para garantizar el cumplimiento de los plazos para la llegada de la alta velocidad de Extremadura. Esta opinión era compartida por todos los colectivos que reivindicaban justicia para el tren extremeño. Yo se lo dije al inicio de la legislatura y hoy se constata que no me faltaba razón. No era compatible exigir la llegada del AVE en 2030 y al mismo tiempo pedir que se pararan las obras a su paso por Navalmoral. Eso es lo que decíamos y esa es la realidad que se está cumpliendo. Si recuerda, llegaron hasta denunciar públicamente que las obras de Navalmoral tenían la declaración de impacto ambiental caducada. Hoy ha venido a decirlo también. Si estaban caducadas las obras, ¿por qué siguen en marcha? ¿Por qué siguen en funcionamiento? Eso ha estado en los medios. No estoy diciendo yo ninguna mentira. A ver si vamos a utilizar la hemeroteca a gusto de la carta. Pero bueno, viendo el conocimiento que tienen ustedes con la declaración de impacto ambiental, yo ya también entiendo ahora por qué al señor Rajoy se le caducó a su paso por Castilla-La Mancha. En definitiva, señor Maza, yo no quería reabrir el debate del soterramiento en Navalmoral. Creo que se ha pasado. Lo que quería es que usted me confirmara o lo uno o lo otro hoy. Ya lo ha confirmado. Han estado un año engañando a los ciudadanos y a las ciudadanas de Navalmoral de la Mata. Ustedes no van a hacer el estudio de viabilidad de soterramiento, porque me lo acaba de decir, y ustedes no van a financiar ninguna obra de soterramiento. Y lo menos que pueden hacer, si quieren enmendar la plana, es convóquenos a todos los grupos parlamentarios ahora, si son valientes, convoquen a los colectivos de Navalmoral y vayamos allí a decirle la verdad.
y rindan cuentas, porque hace un año les dijeron que iban a hacer lo que ya sabemos que no van a hacer. Y escuchen a la gente diciéndole la verdad, que al principio todo es muy bonito, pero ya tienen gestión. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. El señor Maza Olivera tiene 5 minutos para cerrar el debate. Muchas gracias. Señor Ferreira, creo que no me ha escuchado usted en mi primera intervención. Estaba hablando con su compañero y muchas de las cuestiones que repite y reitera han sido contestadas anteriormente. Pero bueno, en mi primera intervención ante esta comisión también, usted personalmente me tachó de mentiroso. En la segunda, o sea, usted, miembro del Partido Socialista, me tachó a mí de mentiroso. Algo que verdaderamente me preocupó, porque ustedes de esto entienden algo. Son unos auténticos especialistas y entonces me preocupó. En la segunda comisión en la que intervine, usted me pidió disculpas porque había repasado sus notas y me pidió disculpas por haberme llamado mentiroso. Algo que le honra, evidentemente, pedir disculpas. En la de mayo alabó usted mi sinceridad en esta comisión, pero ahora vuelve la burra al trigo. Me vuelve usted a llamar mentiroso. Y le estoy diciendo, le he dicho yo... Señor Ferreira, por favor. Le he dicho yo que en la partida, que hay una partida presupuestaria de 80.000 euros para un estudio, claro que sí, y que no descartamos hacerla cuando conozcamos las mejoras prometidas por el ministro el día antes de la publicación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquí en Mérida. En esa reunión, en la rueda de prensa posterior, los que no estuvimos no tenemos acceso directo a lo que se habló, pero en la rueda de prensa posterior, puede usted también consultar, el ministro se comprometió con respecto a Navalmoral a que iba a reestudiar el proyecto de integración actual y mejorarlo. Además de dejar algunas otras perlas, claro, como que Extremadura ocupa el primer lugar de atención del Gobierno o que nos íbamos a cansar de verlo aquí, por Extremadura, trabajando para Extremadura. No ha vuelto, ni de momento se le espera. Tampoco tenemos noticias al respecto de otras peticiones que le hemos trasladado formalmente, como la puesta en servicio de un AVAN para un mejor aprovechamiento de la infraestructura realizada o la revisión de la OSP ferroviaria estatal, dados los niveles de ocupación actuales en los tramos Llerena-Mérida o Plasencia-Cáceres. Tampoco tenemos noticias sobre nuestra petición para el restablecimiento de los servicios de transporte de viajeros en autobús que el Ministerio suspendió durante la pandemia y que a día de hoy, 4 años después, aún no se han restablecido. Tampoco tenemos noticias. Y eso que somos su prioridad, señoría. Menos mal, somos su prioridad. O éramos y han cambiado esta prioridad por Cataluña, señor Ferreira. Por orden de su amo, de su puto amo, como dice el ministro. Palabras textuales. Mire, señor Ferreira, desde el Gobierno de la Junta de Extremadura seguimos a la espera de que el Ministerio nos envíe las mejoras que plantea para el paso del tren por Navalmoral, pero los extremeños no nos merecemos seguir esperando, ni por esas mejoras en el trazado ni por la llegada del AVE desde Madrid, por lo que la decisión del tramo que resta por proyectar no se puede demorar ni un solo día más. En febrero dijo el ministro aquí, en Mérida, en esa rueda de prensa, que la toma de decisión a este respecto sería inmediata, porque tenía la solución para el tramo de Castilla-La Mancha. Inmediata, el 5 de febrero. El 27 de mayo, en el Senado, dijo el señor Puente que esa decisión se tomaría la semana siguiente, en junio, porque Extremadura no podía seguir esperando. Eso fue el 27 de mayo. Pero es que en su reciente comparecencia en el Senado del 23 de agosto, ha vuelto a decir que en septiembre se tomaría la decisión. Y así eso. Ya está bien de marear a los extremeños, de engañarnos y de tomarnos el pelo. Todo ello con la complicidad de los diputados de su grupo en el Congreso. Porque, señor Ferreira, ¿a usted le parece una buena solución para el trazado de ferrocarril el que se plantea y se está ejecutando en el proyecto actual? ¿Ha hecho usted el camino alternativo que deberán realizar los niños de Navalmoral para ir al Instituto Zurbarán o al Colegio Almanzor? ¿O el que tienen que hacer los aficionados del Moralo para ir los domingos al estadio
a ver a su equipo, el que tendrán que hacer. Un soterramiento en un trazado de 1,5 kilómetros de longitud, curiosamente la misma longitud que tiene el túnel de la dehesa del Terzuelo en el mismo proyecto de tramo, y de la misma longitud del que se ha soterrado en San Feliu de Llobregat, adjudicado por un importe de 63 millones de euros y que aquí se nos sigue negando. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maza. Gracias por comparecer en esta comisión. Que tenga un buen día. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.